Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboratorio de Comunicación Política. Mi nombre es Renzo Macei y vamos a desarrollar en este espacio, como en los anteriores, los diferentes aspectos de este apasionante mundo de la comunicación política, todas las aristas que tienen que ver con una estrategia política, pero también con el uso de determinados temas o actividades en el mundo de la política. Así que eso lo vamos a ver en el episodio de hoy. Con esto comenzamos Laboratorio de Comunicación Política. Bien, y en el episodio de hoy hemos rescatado un tema realmente interesante que cada cierto tiempo, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero, cobra relevancia desde un aspecto positivo o negativo, depende de la interpretación de cada uno, que es el uso del elemento deportivo, de la actividad deportiva en el discurso político, en la actividad política, por parte de candidatos, por parte de autoridades. Hay muchas historias, ¿no? Vinculadas al Perú inclusivamente. Bueno, hemos invitado para esto bueno, a un profesional de la historia que la verdad que nos complace tenerlo aquí, Jaime Pulgar Vidal. ¿Cómo está, Jaime? Bienvenido al Laboratorio de Comunicación Política. Hola Renzo, ¿qué tal? Gracias por invitarme y gracias a todos por estar aquí. Bueno, Jaime, además de nuevamente agradecerte, tú mejor que nadie sabes todos estos episodios vinculados, vamos a comenzar con el caso peruano, ¿no? Para no hablar de temas internacionales, Sería ¿no? interminable. Interminables, Seguro. del uso del deporte para beneficio político, ¿no? Y comentábamos el tema de la historia que es cada cierto tiempo Ujú. pues nos salpica, que es la participación peruana en el Mundial del 78, ¿no? Sí, vaya. Con componentes políticos, Ujú. evidentemente, en un régimen dictatorial, militar, en Argentina. Eh, eh, ¿Qué es lo que tú finalmente concluyes del uso del deporte y sobre todo del fútbol, que es el deporte masivo por excelencia, por parte de los políticos? A ver, acá habría que hacer una observación Ujú, importante, ¿no? ujú. Cuando se habla de política y deporte, hay algunos que podrían confundir, y me ha pasado en las Sí, clases que doy en la universidad, sí, con política deportiva. Eso así es una es. cuestión que está al margen y que debería ser utilizada justamente por aquellos que sirven Ujú. a la ciudadanía desde Sí, el Estado. sí, correcto. Construir política deportiva. Así es. Ok, vamos a hacer lo otro más bien, el vínculo entre deporte y política. Y hay dos formas, que Mm, también es llamativo. Yo encuentro en mis investigaciones sí, que en el Perú, por ejemplo, estamos muy acostumbrados, o los políticos están acostumbrados a construir fundamentalmente estadios de fútbol, porque es lo sí, más vistoso. exacto. Y es tal la idea de construir no solamente estadios de fútbol, sino también ya en otros ámbitos, Ujú, no sé, pequeñas hidroeléctricas o cuestiones así que le sirvan a una comunidad, que se ha establecido un concepto que ujú, se llama el obrismo, hacer obra, hacer sí, obra, ¿sí? Entonces, tienes un concepto que es el obrismo, que ahora lo sí, explicaré un poco más, y tienes otro concepto que ya se empleaba, que es fundamental, que es el clientelismo, que es correcto. el intercambio de favores, ¿no es Sí, cierto? sí, sí, sí. En función al obrismo, que es evidente que tú estás construyendo una obra y no necesariamente los que se beneficien de la obra van a votar por ti, pues tú no sabes Así es. por quién van a votar. Lo que hace, sin embargo, es mostrarte como una persona, como un político interesado en determinada causa. En este caso, la Correcto. causa del deporte, Exacto. ¿no? ¿Y qué es lo que han usado los políticos peruanos desde el más antiguo que yo conozco, que es Augusto B. Leguía, Sí, ¿no? Desde el año 1919 bueno, Dina no tiene tiempo de usar el deporte, ¿no es cierto? Pero claro. en general hasta la época actual. Así es. Hay alcaldes, gobernadores que siguen haciendo estadios, incluso en lugares cuyo nombre ni conoce, donde hay estadios Eh, para 10.000 espectadores
y la población del lugar es de Sí, 5.000, ¿no? eso te iba a decir, sí. Sí, sí, sí. O sea, el estadio más grande, gracioso. o sea, entra más gente que la población en sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, lo lógico sería que en esos lugares, Sí. y yo sí he visto, cuando he ido por carreteras esas que dan vueltas en Sí. la cordillera, que hagan plaza de toros. Porque a la gente le encanta, al alcalde le encanta, Claro. todos viven en comunidad. Eso es diferente, ¿no? Eso es simplemente compartir una actividad que la gente considera lúdica. A mí no me gusta, en verdad, Claro. que maten al pobre animal, pero eso Sí. es otro tema. Sí. Pero muy distinto es que construyan un estadio, y por una razón además. Porque la gente cree, eso es otro error, que el deporte va a educar a sus hijos. Acá, Sí. acá hay A un disciplinar, error, ¿no? Ese es deporte y disciplina. pero es un error, es un Sí. error gravísimo, Sí. porque cuando los ingleses crean el deporte, Sí. ellos afirman una cuestión. Ellos dicen que quienes deben jugar deporte colectivo son aquellos que van a las secundarias, que ya están previamente disciplinados por la ciencia. Sí. No dicen por el golpe ni nada, por Claro. la ciencia. O sea, la ciencia disciplina tu mente, dicen. Sí. Y tienes que estar disciplinado para que entiendas las reglas. Sí. Porque si no entiendes las reglas, no vas a respetar al árbitro, no vas a respetar nada, vas a seguir jugando como si fuera una pichanga. Sí. Por lo tanto, el deporte no te disciplina. Lo que te disciplina, dicen, era la ciencia. Entonces, ¿para qué hacen deporte? Para cuidar la salud y para aprender a trabajar en equipo. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Acá cuando se confunde que el deporte te disciplina, la gente que a veces cree que su hijo puede salir un tipo de pandilla, un pandillero, ¿no es cierto? Sí. Entonces dice, ¿ahora qué hago? Y cuando viene un alcalde y dice, vamos a construir una losa deportiva, esa gente adora al alcalde, porque cree que el alcalde va a educar al hijo a partir de la losa deportiva. Correcto, es ¿No? correcto. La, Sí. la gente adora al político que se preocupe por su hijo, ¿no? Y acá te voy a llevar simplemente a hacer una mención y volvemos, porque no es un tema que esté vinculado al deporte. Yo tengo la impresión de que por eso mucha gente en primera vuelta votó por un profesor, votó por Pedro Castillo, ¿no? Porque él se presentaba como el profe. Tiene lógica. Sí, claro. Sí, por supuesto. Debieron decirle el prosor, como dicen, como se dice aquí, ¿no? Bueno, Prosor. a los DT se les dice profesor, ¿no? Sí, pero en el acento limeño es prosor. Profesor. Sí, Prosor, así es, no, así no, es. no es profe, prosor. Así es, así es. Bueno, y como tú dices, hay dos niveles de asociación, ¿no? Ajá. Esta asociación política con la obra, ¿no? Sí. Y obviamente con un interés particular del político. Esa es la primera. ¿No? Por la falta de conocimiento de las familias en el sentido de esta obra va a ayudar a mi hijo o a mi familia, ¿no? Sí, claro. ¿No? Y por el otro lado ya es el uso más, podríamos decir, más descarado, ¿no? Triunfalista. Triunfalista, tal vez, del elemento deportivo para ganar visibilidad en un momento determinado, ¿no? Sí. Vayamos, por ejemplo, el caso de Argentina 78, para el gobierno militar argentino, el caso del Mundial de México 86, que pese al terremoto en México, se impulsó un mundial que no tenían, digamos, las capacidades con esa tragedia, pero se impulsó por un tema de réditos políticos también, ¿no? Sí, sí. Como esos hay muchos ejemplos, ¿ah? Sin duda, es la otra visión que uno puede tener del vínculo entre deporte y política, Sí. es la parte triunfalista, Sí, ¿no? sí. O la parte de ocultar hechos que está cometiendo, excesos que está cometiendo el gobierno Sí. de turno, a partir de que la gente disfruta un poco del fútbol. Sí, sí. Ahora, te diría Pablo Alabarce, es un sociólogo argentino, Ok. que claro, la gente puede olvidarse mientras esté ocurriendo el evento, Sí, pero claro. la gente no es tonta, No, ¿no? no. Menos aún en países en donde el nivel de lectores y de lo que lee la gente es importante, como era Argentina antes de Menem, probablemente, ¿no? Ya con Menem empezó a destruirse la educación pública argentina. Correcto. Y con Milei la estaba ya asesinando del todo. Pero en general, el argentino pudo haberse olvidado muy bien de lo que está ocurriendo en la ESMA, por ejemplo, que la están desmontando también, ¿no? El lugar donde asesinaban a los opositores. Sí, sí. Y la gente puede haberse olvidado en esa circunstancia de lo que ocurría. Más aún cuando es Argentina el que gana el título mundial, ¿no? Claro. O sea, tengo crédito un mes, 2 meses, pero la gente vuelve a acordarse. Sí, La gente, insisto, en general no es tonta.
no es tonta. Recuerda bien esos hechos puntuales, ¿no? Y lo va a recordar y va a salir a protestar en la medida en que puede, en la medida en que sepa que no lo van a desaparecer o matar, que es lo que lamentablemente ocurre aquí. Hablando de ese mundial, se habla mucho del impacto, obviamente, político en Argentina. Ujú. Pero el impacto político en el Perú, ¿cómo no analizas en perspectiva? Y lo que pasa es que es interesante cómo el régimen de Morales Bermúdez salió totalmente limpio. Sí. Y te das cuenta que aquí yo siempre sostengo que hay algunas taras de la sociedad peruana. Sí. Una de ellas es el racismo, ¿no? Ajá. El personaje más mencionado recientemente Sí. es un afrodescendiente, Rodolfo Manso. Ajá, Manso claro. es el culpable de todo. Sí, 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 Manso. sí. Que lo ¿no? contrataron luego en Vélez En Arfield. Vélez Arfield, ¿no? Manso era malísimo, sí, era un defensa, ahí nomás, ¿no? Ya, promedio, A decir verdad, sí, ¿no? sí. Pero claro, que te contraten en Vélez Sarsfield en esa época era, bueno, ahora acaba de campeonar, pero en esa época era un gran equipo, Sí, el sí, Vélez Sarsfield, sí, sí, y sí. que te contraten. Pero claro, al final le echas la culpa al afrodescendiente, ¿no? Lo voy a decir como lo diría un peruano común y silvestre, al negrito, negrito, te vendiste, pues, ¿no? Es un análisis interesante, sí, 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 sí. sí, claro, Sí, al sí. final, y claro, y también se culpa al extranjero, ¿no? A Ramón Quiroga. Sí. Ramón Quiroga ya está. Hay en la universidad donde yo dicto clase, que es la UPC, Sí. lo puedo decir sin problemas, Por supuesto. organizó un evento invitando a Germán Leguía. El evento estaba grabado, los alumnos podrían acceder al repositorio virtual y encontrar lo que dijo Leguía. Y lo que dijo Leguía en ese momento fue muy interesante porque lo que dijo Leguía en términos de racismo, ¿no? Llegaron dos ofertas, una traída por alguien vinculado a la U, que era la oferta de Brasil, y otra vinculada a Argentina, que fue traída por un jugador negro del otro equipo, un jugador con mucha ascendencia en la selección peruana de fútbol, y que era la oferta de Argentina. Sí. Todos sabíamos de quién hablaba, no lo dijo, no voy a decir el nombre acá porque Claro. él no lo dijo, yo no puedo aseverarlo. No, claro. Pero la palabra, un jugador negro, una vez más, ¿no? Una vez más sale en este tema, ¿no? Y entonces, claro, de nuevo aparece este elemento racial, y entonces Morales Bermúdez dijo, bueno, yo no tengo la culpa de nada, es un asunto de los jugadores. ¿no? Claro, claro. Es muy interesante cómo nadie nunca dijo nada sobre Morales Bermúdez, sobre que Morales Bermúdez aparentemente habría aceptado pues, el cargamento de trigo o lo que fuere, ¿no? No, él salió limpio, nunca nadie lo acusó. Claro, había censura, evidentemente, ¿no? Claro, pero, claro. Sin embargo, nadie ha hecho esa investigación. Y yo recuerdo, justo hablando de Morales Bermúdez, que era el gobierno peruano en ese momento, años atrás, con la Copa América, Julio Meléndez le entrega una camiseta, ¿no? Cantando el himno. ¿Por qué se pone la camiseta de Recuerdo. Julio Meléndez una vez más? Sectores populares, el jugador negro, el capitán Tiene que de la ver mucho selección. con lo que dices, así Sí, es. claro, oye, dame tu camiseta, ¿no? Y yo recuerdo en casa donde había muchísima gente reunida viendo el partido, una expresión, no recuerdo quién la habrá dicho, no tengo idea, porque había mucha gente de decir, oye, pues se está poniendo la camiseta del negro, esa camiseta sudada, o sea, me dejo entender, y se le está poniendo, Claro. qué bien, Claro. o sea, qué bien, o sea, eso habla de que Morales Bermúdez no es racista, ¿no? O sea, Claro, pero claro. está enviando un mensaje, es un discurso, ¿no? Un discurso sin palabras, evidentemente, un discurso visual, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y es clarísimo lo que está haciendo. Es Sí. una camiseta de un tipo de sectores populares. Perdona que me vaya muy atrás, pero cuando Perú se retira a los Juegos Olímpicos del 36, cuando Perú baja del barco, quien está llevando la bandera peruana, en términos de construir una idea de nación peruana, es un afrodescendiente, un negro, Alejandro Villanueva. Alejandro Villanueva, O sea, por supuesto, claro. siempre hay esa, porque claro, en el fútbol peruano es curioso, ¿no? Bueno, esto ya ha cambiado, Sí. pero hasta los años 80, 90, los sectores populares eran negros, no eran gente procedente de lo que ahora llamaríamos, aunque a los antropólogos no les gusta que usemos esta frase, el mundo andino. Correcto. No era el que comúnmente se denomina el cholo. ¿no? Correcto, El sí. cholo va a aparecer apenas con el Cholo Sotil, y bueno, ahora hay un montón de jugadores exitosos llamados cholos o cholitos, ¿no? Sí, sí. Pero en esa época no, en esa época el sector popular era el negro y siempre ha sido utilizado. Es lo que más de una u otra predominaba, manera. digamos, en el fútbol, en la expresión Sí, futbolística, sí, claro. sin duda, sí. sin duda. Sí. Algunas le pregunté a Chemo el Solar,
José Guillermo del Solar Álvarez Calderón, Sí, si él había tenido algún problema con su familia por jugar al fútbol. Me dijo, bueno, los del Solar no, porque son deportistas. claro. Pero tenía una tía Álvarez Calderón que me decía, oye, ¿qué haces jugando con esas personas, no? Sí, me imagino. Y me contó una anécdota rápida ahí en micrófono, que yo la puedo repetir, y un día en los Juegos Odesur, que era un torneo Sí, sudamericano, que había en esa época había fútbol, se estaban calentando Chemo y Roberto Martínez junto a otros jugadores, y desde la cabina de radio, Tito Navarro le dice, Chemo, Martínez, váyanse a jugar tenis. ¿No? Es decir, no es, el lugar de Chemo y Martínez no es un campo de fútbol, claro. porque no son negros. Exacto. ¿No? Exacto. Hay esa lógica en mucha gente vinculada al ámbito del fútbol, y entonces, claro, los políticos aprovechan justamente en apoyar a esos llamados sectores populares para obtener réditos políticos. Sí, digamos, hay muchos casos de los que tú señalas muy interesantes con ese análisis. Y ahora lo que vemos es en candidatos, Ujú. más allá del caso peruano, vamos a otros países, ¿no? Que se muestran con deportistas exitosos, Ujú. ¿no? Como parte de esa campaña. Claro, como es candidato no puede inaugurar obras, le quitas ese aspecto, ¿no? Ujú. De una autoridad, pero te muestras como un exitoso, no solamente por su éxito, sino por lo que representa ese deportista en temas de interacciones, ¿no? En temas de fans, ¿no? Y lo vemos más a menudo hoy, ¿no? Sí, sin duda. Yo justamente había dicho algo, ahora me doy cuenta que cometí un error, porque Dina Boluarte sí tuvo oportunidad de mostrarse junto a Paolo Guerrero. Claro. ¿No? Ajá. Y más bien el juntarse con Paolo le salió mal, porque la gente más bien dice que Dina saló a Paolo Guerrero, ¿no? Sí, claro, Bueno, igual pero la cuña, ¿no? igual a Cuña. Cuando presentó Pero sin duda el a Paolo. político lo que hace ahí es mostrar un mensaje subliminal Sí, de el éxito de ese jugador también representa mi éxito, ¿no? sí, Es mi propio éxito, sí, es el éxito que además puede ser tuyo, porque ya que hablaste de Acuña, yo no creo que Acuña hable tan mal. Lo que pasa es que Acuña, al hablar tan mal, se está mostrando como un peruano más. Cuando tú escuchas a un peruano en la calle, tú te das cuenta que a veces la sintaxis que emplea, las palabras que emplea son palabras del lenguaje coloquial, no del lenguaje que algunos llaman el lenguaje estándar, ¿no? El lenguaje estándar es aquel lenguaje que se supone habla la élite peruana. No diré claro. dónde vive la élite porque tampoco quiero estereotipar a nadie, ¿sí? Y Acuña, Acuña no es tonto tampoco. Yo no Sí, sé si Acuña en privado habla así, yo creo que no. Y cada cierto tiempo va soltando una frase de aquellas, porque claro, al final logra atención. no Eh, solamente atención, sino un símil entre él y los sectores populares que sí, hablan igual que sí, él. sí, sí, O sea, sí, yo soy tú eres yo. sí. Y yo llegué aquí, tú también. Sí, Vota por mí. exactamente. Ahora, también vemos, y ahora es más usual, cuando una delegación deportiva, sea fútbol o lo que fuera, gana una presea dorada, un torneo con el presidente de turno, ¿no? Es casi una obligación salir en la foto, ¿no? O sea, esa pelea por salir en la foto con la delegación exitosa también lo vemos hoy, Ahora, ¿no? pero lo que es interesante, lo que afirmas, Sí, es que ya tienes una sociedad civil empoderada, en parte, no sí, digo totalmente empoderada, porque aquí en Perú aún no tenemos una sociedad civil así, pero en parte se está empoderando, sí, y entonces ya tienes a deportistas que le responden al alcalde y le dicen, tú no me has apoyado en nada, ahí está tu medalla, te la dejo, sí, como claro, eso lo ocurrió vimos. Sí, con, sí, con este, creo que hacía canotajes, sí, ¿no? correcto. Que le dejó la medalla al alcalde, o Sí, sea, ya te das cuenta, o sea, la gente se da cuenta, como te dije, la gente no es tonta, no, 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 ¿no? no. Y entonces la gente dice, no, tú me estás utilizando, yo no lo voy a permitir. Ujú. Pero claro, en otras circunstancias, sí, pues cuando son sobre todo colectivos, se ha dado el caso en otros países donde, por ejemplo, se decía que Caselli no le dio la mano a Pinochet, Sí, ¿no? Carlos sí. Caselli, el gran, Claro, gran chileno. delantero Nos chileno. metía goles a cada rato, ¿no? Sí, me acuerdo la primera vez que fui a ver a la selección fue en 1979 en la Copa América y disfruté de los goles de Caselli, Gran delantero, sí. lamentablemente. Sí, Pero bueno, y Caselli es un tipo que habla de política. sí. Acá hay una cuestión también que es interesante. Yo recuerdo que cuando los jugadores peruanos hablaron de la candidatura de Keiko, Ujú. eh, yo sostuve que el futbolista peruano, cualquier deportista peruano, tiene el derecho de decir lo que le plazca, Ujú. porque si no, lo que estás haciendo es convertirlo en una cosa, lo estás cosificando en una cosa que solo juega al fútbol. Sí, O sea, es decirle, oye, tú no puedes hablar de eso, ¿ah? ¿De qué puedo hablar? De fútbol, no puedo hablar de nada más.
no de nada. Entonces, ¿qué soy? Una cosa. Efectivamente, lo estás cosificando. Por lo tanto, el jugador peruano tiene derecho. Si les hubieran pagado, también tienen derecho, porque ellos son representativos en el ámbito peruano y finalmente la publicidad puede pagarles porque digan esto. Pero una vez más, lo que yo dije en ese momento cuando me entrevistaron, volvió al tema del racismo. Si tú recuerdas el mensaje que dieron los jugadores a favor de la candidatura de Keiko, que era la candidatura de Keiko, Sí. todos utilizaron un guión, todos utilizaron el mismo guión, todos leían, no era un teleprompter evidentemente, ¿no? Porque seguramente no tendrían para un teleprompter, pero se notaba que estaban leyendo una pizarra, ¿no? Leía la pizarra y miraba la cámara. El único que no utilizó un guión y no leyó un teleprompter fue Claudio Pizarro, un jugador blanco. Mira tú, claro. Jugador blanco, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta una vez más esta cuestión del racismo tan propia de nuestra sociedad, perdón, y además tan vinculado al tema del fútbol. Sí, es muy interesante lo que señalas respecto a esta posibilidad de que los deportistas, más allá de que sean futbolistas o de cualquier otra disciplina, puedan expresar libremente sus opiniones políticas, ¿no? Sí, claro. Cada vez vemos más deportistas en cualquiera de las disciplinas que pueden expresar libremente, que apoyan una candidatura libremente o que tienen una posición política sobre una determinada medida del gobierno, ¿no? Pero en sociedades, digamos, tal vez más empoderadas, como bien señalaste, tal vez se aprecie mejor ese tipo de actitudes. No tanto en las nuestras, ¿no? Hay una especie, una tendencia, como tú dices, cosificar, ¿no? A un deportista a solamente su disciplina y punto, ¿no? Eh, ¿cómo ves tú el futuro inmediato en ese sentido? Teniendo en cuenta, no solamente en el Perú, en muchos países se vienen muchas campañas electorales. En el Perú el próximo año se viene un gran ciclo electoral. ¿Cómo crees y cómo proyectas tú el uso del deporte o la participación de los deportistas en ese ciclo electoral? Mira, a ver, en primer lugar, para que los deportistas puedan participar Sí. del circo electoral, Sí, ¿sí? Del circo electoral, sí, sí, sí. Deberíamos tener triunfos. Y la selección no los tiene. Sí, Por lo estamos en una tanto, los etapa. jugadores de fútbol en ese momento no pueden convertirse en símbolos de nada, porque no los tienen. Los políticos no deberían ni siquiera incluirlo, ¿no? Pero sería una mala jugada, ¿no? Por eso es que Alberto Fujimori, el año 92, le dijo a la Federación Peruana de Fútbol, ok, desde ahora tú vas a ser un ente privado. El Estado no va a tener nada que ver contigo, ni tú vas a tener que ver con el Estado. Sí, sí, sí. Porque claro, Fujimori se da cuenta en ese momento que el fútbol no le daba nada a él, porque en esa época la No, selección claro. peruana no ganaba nada, no tenía Recuerdo que triunfos. indultó a Barán González Sí, y sí. no ganamos ni un punto Sí, nada, en la eliminatoria absolutamente 90, nada. ¿no? Claro. Ahora bien, eh, donde sí ya se ha utilizado, y eso es algo que a mí, en fin, a ver, ¿recuerdas? Se iba a jugar el clásico de fútbol peruano y coincidentemente iba a haber una marcha en contra del gobierno de Dina Boluarte. La del año pasado. El año clásico, pasado, sí. Y aparentemente, eso es en apariencia, porque no tengo una sola prueba, tenía Universitario, que iba a ser local, Sí. el riesgo de jugar el clásico a puerta cerrada. O sea, Sí. iba a perder una enorme taquilla. Había un riesgo, sí. ¿Sí? Y me acuerdo que yo fui al estadio, porque yo voy al estadio a ver a la U, soy hincha de la U, Sí. y descubro pues que ¿cómo se llama? En el tablero electrónico hay un mensaje un diciendo spot, sí, un spot. no marches. Cuando yo mostré mi indignación en mi Twitter, @jpulgarvidal por si acaso, se molestaron conmigo en la U, ¿no? Jan Ferrari se molestó conmigo, me dejó de seguir, no me bloqueó, me dejó de seguir, y yo como un niño malcriado también lo dejé de seguir, pues, ¿no? Claro. Él me dijo, no, si yo no estoy hablando a favor de Dina, yo estoy simplemente diciendo no marches porque puedes correr un riesgo, tu salud puede correr un riesgo. Oye, por Dios, Alianza Lima también en su partido hizo exactamente lo mismo, no marches, el mismo mensaje. El mismo spot. Ok. Lo mismo, entonces, y hay una utilización ahí, y claro, ¿por qué tenía que ser universitario? Por dos motivos. Primero, iba a jugar el clásico, podía perder la taquilla, y segundo, porque era el equipo que iba aparentemente a ganar el campeonato, ¿no? O sea, por lo tanto, los políticos necesitan de deportistas triunfadores. Y por ahora, salvo los que ganan el campeonato local,
en la selección No, no hay. Pues. no sería negocio No, para los políticos. más bien sería todo lo contrario. Y aprovechando, y Jaime, nuevamente agradecerte por este tiempo y te comprometo a tenerte en otros espacios. Tienes una recomendación, un libro, aprovechando lo que has hablado del clásico, ¿no? Si nos Bueno, sí. podrías comentar, ¿no? Que es, yo creo que más allá del hinchaje, es un texto necesario. Y lo que pasa es que si lo Sí, lo pueden podemos, escuchar claro. ahí, yo escribí esto como mi tesis de licenciatura en Historia por la Universidad de San Marcos, Ajá. eh, porque me acuerdo que cuando hice un informe por los 70 años del Clásico, el año 98 en Goles de Nación, leo la crónica que está aquí, la crónica completa del diario El Comercio, Sí. y la crónica del Comercio dice, por decirte, A, y luego leo la crónica del diario La Prensa, y la crónica del diario La Prensa dice Z. Yeah. Entonces yo soy un convencido que en el periodismo no hay objetividad posible. Soy un convencido, Sí, se lo no enseño a mis existe. alumnos. Exacto. Periodismo es absolutamente subjetivo. Pero yo dije, en medio de esta subjetividad, ¿por qué hay tal diferencia en torno a un mismo partido? Y entonces empecé a investigar, no era historiador en esa época, yo empecé a estudiar historia a los 38 años de edad. Eh, y entonces, claro, uno va descubriendo que el diario La Prensa era el diario personal del presidente de la República, Augusto B. Leguía. Ujú. Y había sido su mano derecha, José Mariátegui, el que había padrinado a Alianza Lima. Ajá. ¿No? No es que ni Leguía ni Mariátegui fuesen hinchas de Alianza Lima. No, no eran hinchas de Alianza Lima. No les importaba lo que ocurriese con Alianza Lima. Les importaba en determinada coyuntura tener apoyo de los sectores populares. Una vez más, los afrodescendientes. Correcto. ¿No? Correcto. Y entonces, claro, cuando se da este clásico y que termina con el escándalo de los hinchas de la U tirándole bastones a un jugador de Alianza Lima, Filomeno García, que trata de subirse el enmayado, la prensa le echa la culpa de esto a los hinchas de la U, el Comercio le echa la culpa de esto a los jugadores de Alianza Lima, y entonces al final no queda claro. Pero lo único que sí queda clarísimo es que cuando la U gana este primer clásico, el festejo lo hacen afuera del diario El Comercio, que es el diario civilista, siendo que los jugadores de la U, muchos de ellos fundadores de la U, son del Partido Civil, Ajá. ¿no? Ajá. Y cuando Alianza Lima gana el tercer clásico de ese año, que les da el título de 1928, se van a festejar afuera del diario La Prensa, el diario de Leguía. Acá hay todo un capítulo, por eso lo he Y siempre traído, asociado al tema y político. voy a dejar el Claro. libro aquí. Hay todo un capítulo vinculado a Augusto B. Leguía, Augusto B. Leguía y su participación alrededor del mundo del fútbol en esa época. Leguía inaugura, acá se llama El Padrino, ¿no? Hago referencia al Padrino, hablando de Augusto B. Leguía. Leguía inaugura el estadio del Círculo Esportivo Italiano en Claro. 1923, Claro. inaugura el Estadio Nacional en 1923, y diré una vez más, el Estadio Nacional cumplió 100 años. Sí. No nos quedemos con la fecha de Odría. El Estadio Nacional tiene más de 100 Más de años. 100 años, sí, es cierto. Augusto B. Leguía puso la primera piedra del Estadio Telmo Carbajo. El emblemático Telmo. Y se vinculó con muchos jugadores de fútbol y particularmente con Foción Mariátegui se vincula con Alianza Lima. Así que este libro lo dejo aquí. Gracias, Jaime. Para lo que consideren Te agradecemos mucho. pertinente. Y como nuevamente digo, más allá del hinchaje, es importante leer este tipo de documentos porque nos adentra un poco a la historia, Sí. a las relaciones política-deportivas, en este caso políticas futbolísticas, ¿no? Sin duda. Hay muchas enseñanzas. Ahí el fútbol es un pretexto, ¿no? Sí. Eso es historia social, historia cultural, historia política. Bueno, te agradezco. Y yo te quería recomendar, y también a nuestros seguidores, esto para nuestros seguidores, por favor escríbanos que lo vamos a sortear, luego le vamos a hacer las indicaciones, pero escríbanos si quieren participar en el sorteo del libro del buen Jaime Pulgar Vidal, y lo sorteamos y lo vamos a dar a conocer también en nuestras redes sociales al ganador o ganadora de este documento histórico. Hablando también de libros, de documentos, más allá de recomendar es también este documental sobre Argentina 78, y yéndome un poco más al tema de los entretelones políticos, no sé si has visto la serie Borgen. Claro, la serie de Dinamarca. Así es, Sí. danesa, ¿no? Buenísima, sí, claro. Y les recomiendo en esta secuencia de recomendaciones que estamos implementando en Laboratorio de Comunicación Política, esta serie que la pueden ver en las plataformas de streaming, que cuenta los entretelones de la política danesa, cómo se vinculan los políticos con los medios de comunicación, con los sectores de poder. Realmente tiene dos temporadas, ¿eh? Tiene dos temporadas. La primera me gustó más que la segunda.
estoy sincero, pero es sumamente recomendable porque tiene muchos casos que podrían compararse a la realidad peruana. Así que... Solamente con una advertencia, que se den cuenta que la forma política de Dinamarca es el parlamentarismo. Así es, pero acá el Congreso se cree, como se cree el primer poder del Estado, Sí. Creen que acá han establecido el parlamentarismo también, y esto acá no existe. Acá hay una figura mixta, presidencialismo, híbrido. parlamentarismo. Tenemos un híbrido, régimen híbrido. pero claro, acá el Congreso dicen ser el primer poder del Estado. Eso es un gravísimo error. Sí. Es un tema también de otro episodio muy interesante. Que ni siquiera es de discusión. Sí, no hay primer poder del Estado. Así es. Es un solo poder dividido en tres. Se repite constantemente eso. Y no te quito más tiempo. Creo que No, para nada, Jaime. Ha sido un gusto, la verdad, un placer. De igual manera, Renzo. Y te comprometo a otros espacios. Muchas gracias. Te agradezco mucho, muy amable. Y gracias a ustedes también. Bueno, este ha sido el episodio de Laboratorio de Comunicación Política en el que hemos analizado las diferentes aristas vinculadas a la política y el deporte. Así que los invitamos a un siguiente episodio. Síganos en nuestras cuentas en redes sociales, coméntenos, recomiéndenos temas que vamos a seguirlos tratando en los siguientes episodios. Nos vemos. Chao.